Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hemos leído en el libro de Mateo enseñando algunos principios espirituales que usted y yo necesitamos entenderlos, aprenderlos y ponerlos por práctica. He titulado el mensaje: tiempo de paz es tiempo de guerra. Escuchen lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Lo primero que Jesús nos está diciendo y nos está hablando es un principio de liberación. Y una de las cosas que tenemos que aprender son los principios espirituales en los que operan las tinieblas. Porque si no, caemos y podemos estar cometiendo errores muy graves en nuestra vida espiritual. Y una de las cosas que el Señor quiere ministrar a nuestra vida y que tiene que ver con el título del mensaje: tiempo de paz es tiempo de guerra. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Es algo contradictorio, es antagónico, pareciera que no cuadrara lo que estoy diciendo, porque de una manera natural, cuando hay paz es paz y cuando hay guerra es guerra. ¿Verdad que sí? Hemos conocido esos principios. Son principios que están establecidos en las leyes, en lo que nosotros hemos mirado. Pero ¿cómo el pastor nos va a enseñar que los tiempos de paz son tiempos de guerra? Yo se lo voy a demostrar por la palabra de Dios, para que usted sea un hombre, una mujer eficaz, que usted sea un hombre, una mujer que camine en victoria. Si usted ve a alguien caminando en victoria, es alguien que aplica este principio espiritual que está aquí en la palabra. La hemos visto, la hemos leído durante mucho tiempo, pero esa palabra hoy nos va a ministrar a lo más profundo del alma. Hoy va a haber gente que va a caminar en victoria. Hoy va a haber gente que va a saber que no puede descuidarse espiritualmente, porque el problema no está que si no hay liberación. El problema no está si vomita o no vomita. El problema no está si se endemonia o no se endemonia. El problema está qué hacemos después de la liberación. Cómo mantenemos la liberación, cómo mantenemos esa libertad que habló la palabra de Dios. Lo que dijo Jesús, que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús dice eso, lo está hablando es para nosotros, para los hijos de Dios, que tenemos una verdadera libertad en Cristo Jesús. Y es una libertad verdadera, sostenible. Es una libertad que nos da paz, que nos da fortaleza y nos mantiene libre a lo largo del tiempo. Hay gente que no ha tenido esas experiencias, pero hay unos cuantos que sí la han tenido. Y una de las cosas que Dios nos quiere enseñar hoy es a través de los principios espirituales. Lo primero que veo acá es que nosotros debemos entender en cuanto al enemigo, es que nosotros hemos minimizado, en algunos casos han ridiculizado la figura de Satanás. Y cuando hablamos de los demonios, cuando hablamos de Satanás y hablamos de sus operaciones, siempre nos viene a la mente que es como el demonio de Tasmania que vemos en las comiquitas, que andan de una manera desordenada, rompiendo todo lo que está al frente de ellos, y por ahí siguen de una manera desordenada. Pero cuando usted se empieza a meter en la Biblia, usted se da cuenta de que tal cosa no es así. Y a veces nosotros, de alguna manera, no sé, yo digo que falta de doctrina, falta de Biblia, falta de enseñanza, hemos hasta subestimado el poderío de Satanás. Lo hemos desestimado. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué. Porque no hemos enfocado en nuestro Dios todopoderoso, que todo lo puede, que nadie te puede tocar, que tú eres el Hijo de Dios, que tiene las miles de promesas que están en la Biblia, y basados en ella
andamos en una vida desordenada, desorientada, sin conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted viene a ver la vida de estas personas, usted se da cuenta que lo que ellos dicen por su boca, que ellos son libres, que son hijos de Dios, que nada les puede tocar, que caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mi dieta no llegarán. Y se sabe en el Salmo 91 de memoria. Si usted se da cuenta su propia vida y usted la examina, son gente golpeados por el enemigo en todos los niveles. ¿Por qué? Por una sola razón: el desconocimiento de las leyes espirituales. Y que hay leyes que operan en el mundo espiritual. No es que yo estoy magnificando el poderío de Satanás frente al poderío de Dios, porque usted en la Biblia nunca, jamás en la vida, usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis y usted no va a encontrar a Dios peleando con el diablo en ninguna parte. Ninguna parte. Lo más cercano a Dios, enfrentar a un demonio o darle la orden, es a un ángel que él manda, a uno solo, atar a Satanás y a todos sus demonios. Eso es el poderío de Dios. Pero no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, y tenemos que darnos cuenta que son seres inteligentes. Vea lo que está diciendo la palabra de Dios. Satanás no es bruto. Hay gente que lo insulta, hay gente que dice no, que ese es un bruto, que esto. Vea si son brutos o no, usted me va a entender por la palabra de Dios. No veo nada de brutalidad. Claro que sí, hay un principio. Ellos quisieron llegar a ser igual que Dios. Es algo increíble. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Pero ¿de dónde se desprende esto? Se desprende de una mente brillante que quiere alcanzar más allá de lo que tiene. No es por ignorancia, quizás por un exceso de sabiduría, y quiso tener más allá de la que ya tenía. Vea lo que dice la palabra acá. Dice aquí, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Está hablando el diablo, el demonio, el espíritu inmundo. Vea, se da cuenta de que el lugar donde sale es un lugar que está desocupado. Y aquí es donde opera un principio enorme que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es? Que un ser humano o una vida normal no puede estar vacío y desocupado. No puede estar en esa condición. La condición de una persona que da libre es una condición latente de volver a ser atado, y en una condición peor que la que tenía antes, por un solo principio: por tener su casa barrida, adornada y desocupada. Y cuando hablamos de estos seres inteligentes, espíritus inmundos, vea que tienen capacidad de tomar decisiones propias. Volveré a la casa de donde salí. Quiere decir que tienen voluntad, tienen conocimiento, tienen memoria, tienen reconocimiento territorial y espiritual. Saben identificar cuál es su casa y dónde queda. Usted cuando sale a la calle, usted no se va a una casa ajena y va con la llave y decir yo vivo aquí, y se mete en la casa del vecino. Usted sabe dónde usted vive y usted va con su llave y usted reconoce en qué calle usted vive. Usted sabe en qué casa usted vive. Usted sabe en qué barrio usted vive, en qué urbanización, en qué ciudad y en qué país. Pues los espíritus también saben dónde vivieron. Ellos saben cómo usted se llama, dónde usted vive, cuáles son sus hábitos. Ellos saben cuál es su condición espiritual. Ellos saben qué fue lo que usted hizo la última vez para que ellos pudieran entrar. Ellos saben cuál es el pecado que está atando tu vida. Ellos saben lo que te gusta, qué es lo que te atrae de la carne. Ellos saben identificar los rasgos de pecado que tiene una persona. Sabe cuál es su debilidad, sabe qué es lo que le gustaba en el mundo. Ellos tienen esa identidad, tienen una información y ellos tienen ya una marca. Por eso ellos pueden tomar decisiones después de vagar por muchos lugares, después de irse por muchos sitios y no hallando reposo. Entonces toman una decisión, y la decisión va contraria a ti y a mí. La decisión de ellos: voy a volver a la casa donde salí. Vea, literalmente, le estoy hablando literalmente. No hay ser humano en esta tierra que no haya estado endemoniado. El que no haya vomitado, que no se le hayan puesto los ojos para arriba blancos, eso no quiere decir que no estabas endemoniado. Porque hay gente que hicieron cosas muy malas y cuando llegaron a Cristo simplemente los demonios abandonaron el cuerpo. Yo me voy porque aquí ya no puedo hacer nada. El que viene es más fuerte que yo, y se van.
no se doblaron, no cayeron, no voltearon los ojos, no vomitaron, no hicieron nada. Pero eso no quiere decir que no estaba endemoniado. No quiere decir, porque nada más saque la cuenta qué cosas hacía usted cuando estaba en el mundo. Saque la cuenta cuántas cosas bárbaras, terribles, increíbles, que no es bueno hablar de ninguna de ellas, pero sí tener el principio de a dónde venimos. Porque a veces estamos tan limpios que nos olvidamos de a dónde hemos venido y queremos vivir en paz, queremos vivir una vida relajada, cuando sabemos que tenemos un enemigo que salió y que la Biblia me está diciendo que él voluntariamente, con sabiduría, con inteligencia, está diciendo: voy a volver de a donde salí. La diferencia, ¿por qué no se ha endemoniado a alguien hasta el día de hoy? Porque cada vez que viene lo consigue orando, lo consigue ayunando y lo consigue dentro de la iglesia. Pero el día que te descuide, ese día te va a encontrar. El día que te descuide, ese día se te va a meter el enemigo. A su nombre, dele gracias a Dios que conoció el evangelio de Cristo. Vea lo que dice aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí hay otro principio importante. El que te está buscando no tiene reposo, está atormentado. Hay un principio espiritual aquí muy, muy fuerte. Cuando los demonios salen, usted se da cuenta que ellos se resisten a salir de los cuerpos. Cuando usted le dice: ahora mismo vas a salir, dice: no, me voy. Y usted ve los gritos, los alaridos que salen a través de la boca de la persona que está recibiendo liberación. Porque el demonio sabe que se va a enfrentar en los próximos días, en las próximas horas, en los próximos minutos, a un periodo de tormento. Y él anda por diferentes lugares siendo atormentado. Ahora, hay un principio que usted y yo debemos entenderlo. ¿De a dónde viene? Esto viene de la caída de Satanás. Una de las cosas de los espíritus inmundos que entran dentro de los cuerpos es que ellos no tienen cuerpo. Ellos perdieron sus cuerpos en la rebelión satánica. Ellos abandonaron su morada, se rebelaron contra Dios, y uno de los castigos que Dios le da es que perdieron sus cuerpos, y desde ese momento se convierten en espíritus inmundos vagando por diferentes lugares y de alguna manera están atormentados. No tienen paz, andan atormentados día y noche, van por diferentes lugares. Por eso ellos tienen que identificar un lugar de donde salieron. Literalmente ellos están buscando paz, ellos están buscando tranquilidad. Lo único que la tranquilidad que ellos tienen es la maldad que ejecutan en otras personas. Por eso usted tiene que saber que alguien lo está persiguiendo. Usted tiene que vivir con la mente siempre pendiente que hay demonios que salieron de su cuerpo, que tenían un sello de propiedad de su casa, de su vida, y que ellos ahora andan por allí buscando de alguna manera cómo destruir. Y cuando llegan a su casa y lo consiguen como en una condición que no es favorable a la condición espiritual que Dios demanda, entonces eres candidato de que ellos vuelvan a entrar. Pero vamos a ir poco a poco, porque ellos no entran así nada más. Vea lo que dice la palabra de Dios. Entonces dicen, aquí es donde veo que tienen razonamiento, tienen voluntad, tienen intelecto, tienen conocimiento, tienen memoria, tienen capacidad de reconocimiento y tienen una capacidad increíble de organización. Mientras nosotros somos desordenados, los demonios son más organizados que la iglesia de Cristo. Los demonios son más organizados y estrategas que la iglesia de Cristo. Es una realidad, es fuerte. Quizás alguien se sorprende, se ofende. Los demonios dicen, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Mi casa. Esto es tremendo lo que está diciendo el demonio acá, porque el demonio está diciendo que le pertenece. Por eso es que los demonios dicen, ella es mía, él es mío. Ellos sienten un título de propiedad, y quizás lo tengan, porque hay un título de propiedad que se llama el pecado o una puerta abierta. No hay maldición sin causa. Y cuando un demonio dice, ella es mía, yo de aquí no me voy, es porque ellos tienen algún papel firmado y notariado que dice que es de él. Y ese papel en la notaría va a decir pecado, algún pecado, va a decir chisme, murmuración, crítica,
rabia, molestia, ira, rencor, resentimiento. Algo de eso debe tener el demonio en su mano para el diablo decir es mío. Tiene que tener algo que diga: él no ha perdonado, ella no ha perdonado, él no ora, él no vigila, él no ayuna, él no se sujeta, es un rebelado, es un desobediente, no le hace caso al papá, no le hace caso a la mamá, no obedece al pastor, no obedece a nadie, no obedece a la Biblia, vive como mundano, vive como le da la gana. Entonces eres propiedad de Satanás y no de Cristo. A su nombre. Porque el que es de Cristo tiene propiedad también. Cristo también tiene los que son de Él. Los que han sido lavados, redimidos, son hijos, son obedientes, son santos, son santificados, son apartados para Él. Ese también el Señor dice: no lo toque, porque Él es mío. ¿Verdad que sí? Aquí que cada quien tiene su parte. El Señor tiene unos cuantos y el diablo también tiene unos cuantos. A su nombre. Y vea lo que dice aquí: volveré a mi casa de donde salí. El problema es que anda vagando, pero el problema no es ese. El problema es cuando llega. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando Satanás viene a tocar a la puerta. Llega el enemigo: volveré a la casa de donde salí. Prepara su maleta y llega, vea. Y empieza a tocar la puerta. Pero resulta que la puerta está abierta. No era necesario tocar. Vea lo que pasa aquí. Hay un principio muy fuerte aquí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entendemos por desocupada una habitación o una casa que no tiene huéspedes. Y no tiene por qué, porque el huésped que estaba antes la dejó en esa condición. Vea, no fue el huésped que vivió antes de ese, sino el último que vivió allí. Ya le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda lo que es un huésped. Vea, el primer huésped que vivió ahí era él, el enemigo, Satanás. ¿Cómo dejó esa casa? Usted no me va a decir a mí que Satanás, cuando se va de una casa, la deja adornada, la deja arreglada, la deja perfumada. No, eso queda desbaratado. Quiere decir que hay otro huésped que viene y lo sacó primero. Ese huésped es lo que representa el Señor Jesucristo en nuestras vidas. El huésped que la dejó adornada, arregladita, perfumada. Está hablando lo que hace Dios en la vida de alguien. De eso es que estamos hablando. El último huésped que estaba allí también se fue. ¿Por qué no estaba el huésped allí? Porque alguien lo descuidó, alguien lo sacó, alguien lo echó fuera de allí. Cuando ya había un trabajo hecho, estaba adornado. Usted sabe cuánto cuesta arreglar una casa. Usted sabe cuánto cuesta adornarla. Usted sabe cuánto cuesta acomodar una casa. Hablando espiritualmente, y todavía están recibiendo liberación. 1 año, 2 años, 6 meses, 3 años ministrando liberación sobre una persona. Y esa persona viene y se descuida espiritualmente. Es donde alguien tiene que cuidar a Dios. Porque el huésped que está metido allí, ese huésped tiene condiciones para poder vivir en esa casa. Lo primero que tú tienes que tener es comunión con Él. Tiene que haber oración, tiene que haber santidad, tiene que haber comunión, tiene que haber, hermano, santidad, tiene que haber búsqueda, tiene que haber presencia de Dios, tiene que haber cosas buenas para que el huésped bueno que está allí permanezca y se quede para siempre allí. Porque hay hermanos que nunca se han descarriado. Hay gente que nunca se han descarriado, nunca se han endemoniado. Han tenido batallas, sí. Todo cristiano tiene guerra. Pero que el enemigo haya podido tocar su vida, no ha podido de una manera directa. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un principio espiritual. ¿Cuál es? Ya ellos saben el huésped que vivía antes de Jesús en esa casa. Ya ellos saben qué huésped vivía en esa casa antes de que llegara el Espíritu Santo de Dios. Y es donde nosotros traemos a memoria de donde yo vengo. Mira, hay gente que viene de la delincuencia, de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la borrachera, de la brujería. Si tú sabes que esa vida fue una vida terrible donde el diablo te destruyó, casi acabó con tu vida, está vivo por la misericordia de Dios. Ahora viene un nuevo huésped, que a ese huésped sí arregló todo. Ese huésped sí puso todo en orden. Todo está bonito, adornado, todo está bien. Entonces es la vida del creyente cuando es transformada por el poder de Dios. Quiere decir que si usted se descuida
descuide espiritualmente, el huésped bueno se va a ir. Y eso es lo que Dios está demandando hoy de la iglesia, que hay gente que están descuidando al huésped bueno y el malo está afuera esperando para entrar. Mientras el huésped bueno está recogiendo la maleta, el huésped malo viene en camino contra ti. Por eso es que no te puedes descuidar. Tienes que pelear una batalla, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar la presencia de Dios, tienes que volver a tu principio, volver al primer amor. Eso es lo que demanda la palabra de Dios. Aquí el problema, o lo que nos resta a nosotros, es que el huésped bueno se mantenga bien, que esté contento. Ahí es donde hablamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está? Por eso es que el pecado lo contrista. Mire, cada vez que usted peca, el Espíritu Santo se pone en la puerta con sus maletas listas para irse. Así es Él. Y cuando usted dice: Señor, reconozco que pequé el mismo día, a la misma hora, Él desempaca y vuelve otra vez adentro. Así es. Y cuando ve que usted vuelve a hacer algo malo, Él se pone en toda la puertica allí y está listo para marcharse. La diferencia es que cuando el Espíritu de Dios se va, Él se va calladito. No he visto a nadie vomitando, a nadie cayendo en demonio ni volteando los ojos porque se le salió el Espíritu de Dios. Se va calladito. Es diferente a los demonios que cuando salen pegando un alarido, una bulla. Mire, gente que no se da cuenta que el Espíritu de Dios se va hasta que van a orar. Cuando llegan que se arrodillan, que no pueden orar, no pueden adorar. Cuando llegan a la iglesia no sienten nada. Cuando todo el mundo está danzando y ve que él no danza. Cuando va a orar y ve que no danza nada. Cuando va a leer la Biblia y se da cuenta que no entiende nada. Cuando se siente un vacío en el alma. ¿Qué me pasó? Se te fue el Espíritu Santo. El huésped recogió la maleta y se fue. Ahí donde viene el lloro, es donde viene la humillación, es donde tenemos que reconocer que le hemos fallado, es donde tenemos que humillarnos delante de Él, pedir perdón, corregir la falla y volvernos a los pies del Maestro. A su nombre. Aquí viene algo, vea la condición. El enemigo llega y se da cuenta de que la hermana no está orando. La casa está arregladita, está adornada, porque el último huésped que estaba allí la dejó así, arregladita, adornadita, pero está vacía. Que es lo primero que está aquí. Hay 3 puntos que nosotros debemos pararnos allí. Dice aquí, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Una casa cuando está desocupada es porque ya Jesús no está ahí. Una casa desocupada es porque el Espíritu de Dios ya no está ahí. Y Él se va cuando la persona empieza a descuidar su vida espiritual y empieza a menguar. Y eso es lentamente. Primero empieza a decaer en la frecuencia de los días de congregarse. Empieza a decaer el nivel de oración en el creyente. Eso no es de un día a otro. No es que usted se acostó hoy en la noche y cuando sonó el reloj en la mañana ya el Espíritu de Dios no estaba allí. Eso viene con una decadencia espiritual. Eso viene a través de errores tras errores. Así comienza el descarriamiento en una persona. Nadie me venga a decir a mí que usted se acostó siendo cristiano, lleno del poder de Dios en la madrugada, y cuando se paró en la mañana usted estaba descarriado. Nadie le va a pasar algo así. Eso viene de un descuido espiritual, donde la gente empieza a decaer espiritualmente. Ya no lee la Biblia frecuentemente. Antes leía la Biblia constantemente. La leía todos los días. No podía pasar un día sin leer la palabra. Pero después de un tiempo empieza a leerla un día sí, un día no. Cuando viene a ver, la está leyendo una vez por semana. Cuando viene a ver, la lee una vez al mes. Y cuando viene a ver, es como la mayoría de los cristianos, la lee únicamente cuando usted dice en la iglesia: vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 43, que vamos a leer la palabra. Entonces, pum, ahí la abre. Y si usted le pregunta: ¿usted lee la Biblia? Sí. Yo la leí. ¿Cuándo? Anoche. Anoche yo la leí. ¿Dónde la leíste? La leí en Mateo capítulo 12 verso 43. ¿Dónde? Donde leyó el predicador. Pero ellos no tienen un devocional con Dios. Ellos no tienen una intimidad, no tienen una relación directa con Dios. Igual es la vida de oración.
empiezan a orar constantemente, hay algo muy fuerte en su vida, pero luego empiezan a decaer. Antes oraban de madrugada, antes oraban de noche, antes oraban de mañana, antes tenían tiempo para Dios, pero ahora no hay tiempo para Dios. Y es donde viene el descuido espiritual del creyente. Está muy ocupado en tantas cosas, son como Marta, están afanados. Ya viene diciembre, ya empieza el trabajo fuerte, ya la gente empieza a hacer planes, ya empiezan a trabajar el doble. Viene la decadencia, empieza a menguar la vida de oración. Ya oran es a veces, ya a veces que oran ya no tienen una vida de oración. Ahí es donde empieza la casa a desocuparse. Antes hacían 40 días de vigilia y ellos hacían los 40, pero después fueron decayendo. Hay gente que hace 40 días de vigilia a la iglesia, ellos no hacen ni una, hacen dos, hacen tres, y todos tienen excusas para no venir. No, que los malandros, que es la mujer, que el hijo, que esto, que la lluvia, que el frío, que el calor. Y no vienen. ¿Sabe por qué no vienen? Porque su vida está en decadencia espiritual. Están en proceso de mudanza y no lo han sabido. El huésped bueno, el huésped santo, el huésped que redimió su vida, está preparando las maletas. Nadie se muda de un día para otro. Primero hay un plan, hay una decisión. Yo me voy de aquí. Y cuando usted dice yo me voy, es porque usted va a buscar otra casa. Y después que usted prepara aquella casa, usted empieza a arreglar las maletas. Usted empieza a buscar el camión que le va a hacer las mudanzas. Pues déjeme decirle algo: si sigue con la vida espiritual que lleva, ya el huésped bueno ya empezó a hacer el proceso de mudanza, ya está buscando el camión, ya está preparando la maleta. Estás a tiempo de rectificar tu vida espiritual, estás a tiempo de devolverte de la vida de decadencia que lleva, y luego va a ser terrible para ti, porque serás habitación de demonios. Si el huésped bueno que se va, viene uno peor, vienen demonios a atacar tu vida. Su nombre. ¿Están aquí? El huésped bueno está empacando las maletas. Gente que tiene años que no ayuna. Gente que cuando tú le nombras la palabra ayuno, es como cuando tú le nombras a los demonios la sangre de Cristo. Tienen un rechazo compulsivo por el ayuno. No ayunan. ¿Usted cree que un ministro de Dios serio, alguien que aspira a grandes cosas en Dios, no tiene que ser una gente de ayuno? Tiene que vivir en ayuno todo el año. Todo el año en ayuno. Ayunos parciales hasta la 1, ayunos parciales hasta las 6. Y cuando tiene un tiempo se va a ayunar corrido 3, 4, 7 días. 3, 4, 7 días. 3, 4, 7 días, 10 días. Nadie tiene que decirte que vayas a ayunar. Eso tú tienes que tú mismo disponértelo para Dios. ¿Para qué tú necesitas dirección de Dios? Para ayunar 40 días tú tienes que tener dirección de Dios. Para ayunar 30 días tú tienes que tener dirección de Dios. Para ayunar 21 días tienes que tener dirección de Dios. Pero para ayunar 10 días, 7 días, 3 días, eso es normal. Eso todo cristiano tiene que hacerlo todo el año. Tiene que vivir en la presencia de Dios. Aquí hay gente que este año no le ha dado ni siquiera uno a Dios, ni siquiera 2 días, y quiere vivir en el Espíritu, y quiere tener avivamiento, y quiere que el huésped que esté allí te dé todo lo que tú quieres. ¿Cómo es eso? Y queremos que Dios nos use. Le exigimos al huésped: huésped, yo quiero ver tu gloria. Huésped, yo quiero ver la pierna mocha creciendo. Huésped, yo quiero un don de ciencia donde yo le vea los órganos internos a la gente donde están enfermos. Y quiero llamarlos por número de cédula. Y quiero llamarlos por nombre y fecha de nacimiento. Pero ¿cómo tú tratas al huésped? ¿Cómo está el huésped dentro de ti? Si la vida que llevas es una vida deficiente, una vida pecaminosa, una vida carnal, entonces ese huésped está, miren, con un pie adentro y uno afuera. Hay gente que pasa todo el día en la calle porque su casa es un tormento y vienen en la noche a dormir. Pues a veces el Espíritu de Dios es así. El Espíritu de Dios todo el día anda por fuera. Y cuando ve que la mujer llegó y se acostó a dormir, ya está durmiendo. Ahora sí puedo descansar aquí. Porque mientras está despierta, lo que hay es chisme, murmuración, crítica. Lo que hay es señalamiento. Lo que hay es murmuración. Lo que hay es guerra. Lo que hay es grosería. Lo que hay es pleito. Lo que hay es maquinaciones. Lo que hay es obra de Satanás en esta casa. A su nombre. Vamos poco a poco. Vea lo que viene aquí.
Entonces, vea, no entra. Vea la inteligencia de Satanás. No entra. La consigue barrida, desocupada y adornada. Cualquiera de nosotros entraría rápido. Llegué yo, me apoderé. Pero él dice, ya va. No entro. Yo tengo que tener un plan. Porque la última vez que estuve aquí, me sacaron. La última vez que estuve aquí, me echaron. Es donde viene el plan. Y por eso es que yo digo que ellos no son brutos, son inteligentes. Y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Viene con refuerzo. Viene con ayuda. Pero lo que me llama la atención aquí, hablando del hombre fuerte, es que él no es fuerte. ¿Cómo es eso, pastor? Estamos hablando locura, misterio, vea. Tiempo de paz es tiempo de guerra. Eso es como una locura. Si yo le digo a usted que el hombre fuerte no es fuerte, entonces ¿por qué se le llama fuerte? Yo le voy a decir por qué no es fuerte, pero sí es el hombre fuerte. Porque 7 demonios va a buscar 7 peores que él. ¿Quién es el de menor rango o de menor daño o de menor impacto? ¿Los 7 que vienen o es él? Él es menor en dimensión, es menor en daño, es menor en alcance, es menor en el daño que hace. Pero ¿por qué es el hombre fuerte? Le voy a decir por qué. Por una sola razón. Porque él es el que tiene la llave de entrar. Porque él es el que tiene el título de propiedad antes del huésped bueno. Él es el que tiene la autoridad. Y le voy a decir a qué se parece esto. Cuando él dice que viene con 7 demonios peores, quiere decir que los peores que vienen son invitados del huésped primario que estaba allí, que es el que es fuerte porque tiene la llave, pero no es el peor. Vea cómo operan los principios espirituales. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Yo se lo voy a descifrar. Se le voy a decir qué significa este misterio y de qué usted tiene que cuidarse. El miedo suyo no es contra los 7 demonios peores. El temor suyo y el miedo y el cuidado lo debe tener de este huésped que pareciera inofensivo, que es menor en rango que los demás, pero es el que abre la puerta. Le estoy hablando de las cosas pequeñas. Es lo que dijo aquel hombre cuando dijo que las pequeñas zorras son las que encienden la viña, son las pequeñas cosas. El hombre fuerte, estamos hablando de demonios de menores jerarquía, son demonios sencillitos, son demonios que no te van a venir con cacho ni con rabo, son de los que te van a decir no es tan malo, son los que te van a decir pero cualquiera lo hace, son los que te van a decir pero está bien, no importa, esto no es nada, eso no es nada, hazlo, eso no es nada para ti, cualquier cosita, no importa, después tú le pides permiso a Dios. Pero el que viene después de ese, sí son demonios peores, horribles los que vienen después de eso. Así que aquí hay algo espiritual que usted y yo debemos manejar al pie de la letra. No hay que abrirle puerta a los demonios, ni siquiera a los más pequeños, ni los más sencillos. Las cosas pequeñas son las que abren la puerta a cosas grandes. Hay un principio espiritual. Una puerta pequeña te lleva a una grande. Una puerta pequeña te conecta a una grande. Y así es el mundo espiritual. Todo lo que comienza pequeño se vuelve grande. Así como es para Dios, también es para el diablo. Primero usted comienza con algo poco. Usted comienza con un poquito de oración, pero si usted sigue orando, esa oración se hace más fuerte. Usted comienza con un poquito de autoridad, pero si sigue siendo fiel, esa autoridad va creciendo. Así es el nivel de unción. Si usted tiene una unción pequeña, cuando usted sigue siendo fiel, se va poniendo grande. Pues Satanás es así. Satanás va a enviar primero al demonio pequeño para que abra la puerta y asegure el territorio. Y después que lo tiene asegurado, entonces vienen los 7 demonios peores. Por eso es que usted tiene que cuidarse de cosas sencillas como la mirada, cosas sencillas como la lengua, cosas sencillas como el pensamiento, cosas sencillas como la murmuración, cosas sencillas como el hablar mal de alguien, cosas sencillas como el desobedecer a alguien, porque detrás de eso lo que viene es algo terrible a la vida de esa persona. A su nombre. ¿De qué tenemos que cuidarnos ahora? De las cosas pequeñas.
Ah, no, pero nosotros estamos preparándonos para allá a guerrear la montaña de Solte contra los brujos que están allá. Pero resulta que los demonios pequeños son los que te están destruyendo. Y vamos a ir a ciudades, vamos a ir a naciones a pelear batallas espirituales de altos niveles. Pero hay cosas sencillitas así que están acabando la vida de alguien. Aquí es donde usted tiene que agarrar una gran lupa y empezar a observar los detalles de su vida. ¿Qué y a través de qué se está abriendo esa puerta pequeñita? El demonio que viene y trae 7 peores. Pero o sea, la condición de la persona cuando está desocupado, barrido y adornado, es una condición de peligro extrema. Es un peligro grande quedarte desocupado. Yo le voy a demostrar por la Biblia qué tan peligroso es. Vamos a buscar en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a hablar de un hombre que dejó la casa desocupada, barrida y adornada. Estaba barrida, adornada y desocupada. Estaba en los 3 niveles que estamos hablando hoy aquí. 2 de Samuel capítulo 11. Usted se va a impactar de este principio espiritual. Vea, en el capítulo 11 es donde yo le dije, pero yo les quiero leer un poquito antes. Al final del versículo 10 del mismo capítulo, está hablando de la historia de David. Está hablando de la condición de David. Y vea lo que me dice la Biblia. En el capítulo 18 me dice: mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios y a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobá, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz en Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar a los hijos de Amón. Vean, no es cualquier cosa. David viene de destruir 700 carros y de matar a 40,000 hombres de guerra. Y viene de destruir varios reyes. Tanto así que la gente, cuando vio eso, se retiraron. No, nosotros no podemos seguir peleando contra este. Escuche bien, hombre y mujer de Dios, el principio espiritual. Tiempo de paz es tiempo de guerra. Llega David y después de una gran victoria, ¿qué pasa? Viene el capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, envió pues Joab con él a su siervo y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí hay un principio espiritual muy grande, poderoso. ¿Cuál es? Que David viene de una guerra terrible. Después que tiene la paz, él está en el terrado de su casa. Vea cómo está él. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Aquí es donde comienza la caída de David, porque David está en paz. La casa de David estaba adornada, la casa de David estaba desocupada, y la casa de David estaba en una condición de paz. Por eso yo le titulé el mensaje: tiempo de paz es tiempo de guerra. Porque la gente, cuando está en paz, ellos decaen, bajan la guardia, se descuidan espiritualmente, y es el momento que el enemigo la ataca. Amados hermanos, hay una clave para mantenerse en victoria. Cuando todo está bien, cuando no hay problema, cuando no hay ataque del maligno, ese es el tiempo de orar, ese es el tiempo de ayunar, ese es el tiempo de clamar, ese es el tiempo de mantenerse parado firme, ese es el tiempo de mantener la guardia alta, ese es el tiempo de mantenerse batallando, ese es el tiempo de congregarse, ese es el tiempo de pelear la guerra en todos los niveles. ¿Qué hace la mayoría de los evangélicos? La mayoría son como David.
mandan a Joab a la guerra. Y cuando está todo calmado, usted ve que la gente ni viene para la iglesia. Pero cuando se le levanta una tormenta, salen corriendo ¿para dónde? Para la iglesia. Cuando le viene un problema grande, ¿a quién salen a pedirle? A Dios. Dios mío, ayúdame. Señor, sáname. Señor, mire el problema. Pero ¿por qué cuando tú estabas bien no venía? ¿Por qué cuando estaba todo en paz? ¿Por qué no aprovechaste de pelear la batalla en el mundo espiritual? Pero si el diablo no le hace nada, yo tan tranquilo, se detiene. Vea, este es el camino del evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice el camino? Que nosotros tenemos que ir caminando, ¿verdad? Cada día. Pero cuando nosotros vemos que nada nos pasó, nos quedamos paraditos. Sin ayuno, sin oración, sin vigilia. Oye, hermano, no vas a vigilar, no. Voy mañana. Y vas a orar. Después te digo. Mire, no vas a ir para el respaldo. Te aviso más tarde. Y el domingo vas para la iglesia. Después te digo. Mire, vas a ayunar. Vamos a orar al Señor. Vas a leer la Biblia. Vamos a pedir confirmación. Y están detenidos, hermano. Su vida espiritual está detenida. Está detenida. Porque no venga ningún enemigo atrás pisándole la cola ahí. Pero cuando viene el diablo y sienten el pullón, ¡guau! Entonces es que buscan de correr adelante. Pero ya es tarde, ya el enemigo está montado ahí. Mientras tú estabas descansando, el enemigo estaba planificando. Mientras la gente está descuidado, el enemigo está maquinando. Por eso dice, no ignoréis sus maquinaciones. Este principio espiritual de que la casa estaba adornada, estaba vacía, estaba desocupada, es la que aplica en David. David era un hombre de guerra, venía de muchas batallas y se descuidó un año entero. Pasado un año, viene la guerra contra los hijos de Moab. ¿Y qué hace David antes de salir a la guerra? Manda a Joab y él se queda en la casa paseando en el terrado. Vea cómo estaba la vida de David. Estaba desocupada, estaba adornada, era el rey, estaba en el terrado. ¿Quién le iba a decir algo al rey? ¿Quién le va a decir algo a esa mujer? ¿Quién le va a decir algo a ese hombre? ¿Quién le va a decir algo a usted? Que ore, que busque a Dios. Pero vea los principios. Aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y que David envió a Joab. ¿Qué era tiempo? Era un tiempo de enviar la gente a guerra. Nosotros estamos en una batalla. Lea la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo: como soldado, como milicia, como buen soldado, póngase la armadura. Tomad pues la armadura de Dios, tomad la armadura del Espíritu. Y Dios nos habla de una guerra espiritual y nos habla como soldados, nos habla que estamos militando, nos habla de tantas cosas, amados hermanos, que solamente la gente que está fuera de sí no entiende la batalla espiritual que hay. Esto no es tiempo de quedarse en la casa, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar. Estamos viviendo los tiempos finales. La iglesia está en guerra, amados hermanos. Venezuela está en una batalla espiritual. Son batallas terribles y mucha gente está durmiendo. Mucha gente está en el terrado. Mucha gente, su casa está barrida y adornada y ellos andan paseando como si nada está aconteciendo a su alrededor. Y vea que David manda a Joab. Esto no es raro, porque entonces la gente está mandando a otro a orar. Los esposos: anda tú, mi amor, manda a la mujer a ayunar. La mujer ayuna y ayuna y ayuna. Y el hombre come, que come, que come. Está mandando a Joab a la guerra. Y resulta que el hombre está ayunando y ayunando. Y que la mujer es la que come y el hombre ayuna, ayuna y ayuna. Y la mujer come, que come, que come. No ayuna. Es cuando tú mandas a otro a hacer el trabajo que te toca a ti. Es cuando tú pides oración. David mandó a Joab: mira, oren por mí. Pide una oración por esto, pide una oración por aquello. ¿Y cómo piden oración y oración? Pero ellos no oran a su nombre. Tiempo de guerra es un tiempo de salir a la guerra. Es un tiempo de salir a la batalla. Aquí nadie se puede descuidar espiritualmente. David dejó su función y mandó a Joab a que hiciera un trabajo que le tocaba a él. No te relajes. Es tiempo de guerra. Tienes que vigilar, tienes que orar, tienes que hacer el trabajo. Gente que le está delegando una función a otro, cuando ellos son los que tienen que pelear la guerra. Los líderes tienen que pelear la guerra. Los creyentes tienen que pelear la guerra. Cada uno por su casa, cada uno por su familia. Todos debemos estar peleando una batalla espiritual. Y David se descuidó. Vemos aquí
que él empieza a abrirle la puerta a un demonio que es el hombre fuerte. Y sucedió que un día, al caer la tarde, estaba durmiendo. Dice que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando dice que vio. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí es donde viene lo bueno, vea. Esta historia es muy conocida. Es una historia que tiene muchos principios espirituales. Pero David cometió un error. El error no está en la primera mirada. El problema está en cuando sigue mirando. Porque cualquiera por error puede haber mirado. ¡Pum! Bueno, esa mujer ahí va y se quita. A veces uno le pasa. Esas Betsabé a veces andan por el centro de San Félix y usted la ve, ¡pum! Y uno quita la mirada y uno sigue. Pero hay unos que no. Hay unos que siguen mirando. Hay unos que siguen observando. Y cuando hablamos de ver, las mujeres también tienen ojos también. A su nombre. Cualquiera puede pensar que ver a alguien de una manera incorrecta no es gran cosa. Y muchos se dan el lujo de hacerlo. Nadie me está mirando, nadie me está viendo, no la estoy tocando, no la estoy agarrando, yo la puedo ver. Los ojos se hicieron para ver. A su nombre. Pero no sabe la puerta que le estás abriendo a Satanás a través de esas miradas de lascivia. Porque la Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Yo cuando leí esto en la tarde, yo me quedaba impactado. Como una mirada de codicia, un demonio de codicia, fue lo que agarró a David. Un demonio de codicia. ¿Cuál fue? Que la miró y la codició. Después que la codicia, él tenía eso en la mente. Y eso es lo que pasa con la gente. Cuando usted se pone a mirar mucho algo que no tiene que mirar, después el diablo, con lo mismo que tú miraste en la noche, te está atormentando. Te trae recuerdos, te trae sueños, te trae imaginaciones, te trae cosas. Y eso es un tormento que agarra a la gente y lo carga atormentado con su propio pecado. A su nombre. Un segundo que usted se quede mirando esa mujer o esa imagen allí es suficiente para que un demonio atraviese su alma. Es inmediato, es rápido, es instantáneo. Pero vea, ahí donde David le abre la puerta y después vienen los 7 demonios peores. No me estoy saliendo del tema, no es que me fui pan de David y me olvidé de los principios espirituales. Estamos en el mismo tema. ¿Cuál es el principio de Satanás? El principio del diablo fue que vio la casa que estaba desordenada, vacía y arreglada. Así fue David. David estaba desocupado, barrido, no vio nada. Y cuando observó a Betsabé, se la quedó mirando. Y ahí donde vino el hombre fuerte, el chiquitico, el enano, el que yo le digo que es indefenso, el que tiene cara de que no rompe un plato. Ese demonio, de ese que le estoy hablando a usted. El que muchos cristianos lo cargan para arriba y para abajo y lo cargan allí como que tuvieran una mascota para arriba y para abajo con ellos. Ese demonito le mete en la cabeza a David. Ahora anda a buscarla. Pregunta quién es. Y van y pregunta quién es. Es Betsabé. Le dijeron quién era. Le dijeron quién era el papá. Hija de quién era. Y le dijeron quién era el esposo. Le dijeron es casada y su esposo es un hombre de guerra. Se llama Urías Eteo, un hombre que camina con Joab allá en la guerra. Cuando manda a llamarla, ya la codicia estaba en su corazón y la mandó a traer. Se acostó con ella. Ahora, ¿qué es peor? ¿Mirar o fornicar directamente en adulterio? Ahí es donde vienen los 7 demonios peores. Vea, el primero que estaba allí cuando la mandó a buscar ya había tomado la decisión. Cuando se acostó con ella, la embarazó. Ahí vino un demonio terrible sobre su vida y hace que el Espíritu de Dios se vaya de la vida de David. David cae en fornicación, cae en adulterio, cae en un pecado de muerte, un pecado que le trajo muerte espiritual. Vea si David no estaba muerto espiritualmente, que se lleva a la mujer y le dice: quédate allá, lávate de tu impureza y hazte como si nada pasó. Porque así es la gente cuando muere espiritualmente. Murió, pero quiere vivir de apariencia, quiere vivir como si nada ha pasado delante de Dios.
La mujer le manda a decir que quedó embarazada. ¿Qué pasa con él? Manda a buscar a Urías. Y es donde la gente se convierte en un hipócrita. Y le manda a Urías: ¿cómo está Joab? ¿Cómo está la gente de guerra? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la batalla? Tiene parado frente a él al hombre que él le acaba de fornicar a la mujer, se la acaban de embarazar y está preguntándole cómo está la guerra, cómo está Joab. Vea la cara de hipocresía que tenía David. Porque así se convierte la gente cuando no tiene a Cristo. Terrible. Entonces David lo manda a buscar. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab. ¿Cómo está Joab? Y por la salud del pueblo. Y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey se fue. Le fue enviado presente a la casa, de la casa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos sus siervos y su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, y diciendo: Urías no ha descendido a la casa. Y David dijo a Urías: no ha venido de camino, ¿por qué pues no desciende tú a tu casa? Y vea la respuesta de Urías. Aquí usted ve quién era Urías y por qué Dios castiga a David de una manera tan severa, que David se está muriendo y todavía sus hijos se están matando después de este día. Vea lo que pasa con Urías. Vea lo que había en la mente de este hombre. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tienda. ¿A quién puso primero? El arca representaba la presencia de Dios. Representaba a Dios mismo en el lugar. La presencia de Dios. Lo primero que Urías le dice es: la presencia de Dios está allá. El arca, Israel y Judá están bajo tienda. Quiere decir, están en guerra, están en batalla. La presencia de Dios. El arca representaba que cuando ellos iban a una guerra, la presencia de Dios iba delante de ellos. Eso es lo que le importaba a él. Tenía a Dios primero. Él tenía a Dios y el pueblo primero. Y vea lo que estaba diciendo. Vea esto. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de David. Yo quiero que usted me entienda, porque cuando yo leí esto por primera vez en la vida, a mí me entró algo hoy cuando yo estaba leyendo esto y lo he leído. Hágase de cuenta, yo no sé si usted puede hacerlo, hágase de cuenta que usted es David. Yo me puse en el lugar de David. Y que venga el hombre de guerra, el hombre que él acaba de hacerle un daño terrible, le embarazó a la mujer, y él escuchar las palabras de este guerrero. ¿Qué pasaría por la mente de David? David tenía que haber tenido algo muy terrible, porque él no se redarguye con esto. Vea lo que le está diciendo. Urías le está diciendo: David, el arca de Israel y de Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hermano, esto es terrible, porque lo que Urías le está diciendo: yo no haría eso, eso lo hizo David. Mientras Urías estaba en el campo de batalla, David estaba comiendo, estaba bebiendo, estaba caminando en el terrado, estaba paseando y estaba fornicándole la mujer al hombre que estaba hablando con él. ¿Usted cree que eso a él no le tenía que haber impactado? ¿Usted cree que eso no tenía que haberlo reprendido? Aquí es donde usted dice: Dios le estaba hablando a David a través de Urías. Dios lo estaba confrontando. Las palabras de Urías era Dios hablando a través de este hombre, diciéndole: David, ¿qué has hecho? Tú estás haciendo mal, estás mal completamente, porque el pueblo está en batalla, está en guerra, y tú estás descansando, tú estás durmiendo, tú no estás haciendo nada. Y ellos no están haciendo nada por la obra de Dios. No ayudan, no vigilan, no oran, no hacen absolutamente nada. Encima de eso están haciendo guerra, pellizcando a alguien, tirándole a alguien, haciendo lo malo. Están como David cuando estaba endemoniado. Y David dijo a Urías: quédate aquí, que aún hoy y mañana te despacharé.
Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David no hallaba qué hacer, lo voy a emborrachar ahora. Le empezó a meter comida, alcohol, bebida, vino, hasta que se rascó. Y ni así. Por eso es que este hombre era un hombre intachable, inquebrantable, este hombre llamado Urías. Como el hombre no se va, entonces hace una carta donde le está diciendo: maten a Urías, mándenmelo adelante a la guerra. Y me lo ponen en lo más fuerte. Y cuando todo esté fuerte se aparta para que lo maten. Y le entrega la carta ¿a quién? Al propio Urías. Y seguro que le dio un beso, le dio un abrazo. Seguro que le digo: Dios te bendiga. Esa es la realidad de lo que se vive en el mundo espiritual. Se convirtió David en una bestia, el adorador, el hombre de Dios, el hombre lleno de la unción, el hombre que cuando tocaba el arpa los demonios salían, el hombre que cuando se le paraba un gigante enfrente lo derribaba, el hombre que guerra que se paraba, guerra que tenía en victoria, el hombre ungido de Jehová, el hombre que Dios lo saca de atrás de las ovejas y lo pone delante de sus hermanos. Hoy está convertido, amados hermanos, en una bestia irracional, solamente por algo se descuidó espiritualmente y le abrió la puerta a un demonio, el hombre fuerte, y después de ese vinieron 7 demonios peores sobre él. 7 demonios peores. La hipocresía, la fornicación, el adulterio, la falsedad, la traición. Usted empieza a contar y usted va a llegar a 7 rapidito ahí. Empieza a contar, yo no los conté hoy. Pero si yo me pongo a echar lápiz allí a buscar cada demonio de lo que operó en David, yo voy a conseguir los 7 demonios peores. Hipocresía, falsedad, deslealtad, asesinato, fornicación, adulterio, todo ese tipo de cosas. Maquinaciones de pensamientos diabólicos. Y lo manda a la guerra. Ya usted sabe la historia. El hombre muere y él cree que todo había pasado. Pero después Dios le da una sentencia y le dice: no se apartará la espada de tu casa todos los días de tu vida. Si usted lee la historia de David, usted va a conseguir una bonita historia antes de ese capítulo. Pero después de ahí en adelante, toda la historia de David es una historia triste, una historia nefasta. Me gustaría ver que no hubiese existido esa historia de David, que no hubiese existido, pero todo está en los principios espirituales. Escuche bien, mi amado hermano y mi amada hermana. David era un hombre que Dios dijo que tenía el corazón conforme a él, y se descuidó. Y vean que se convierte David. Yo creo que de ninguno de nosotros Dios ha dicho eso. ¿Cuánto más debemos cuidarnos? ¿Cuánto más nosotros debemos guardar este principio espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar en esta palabra de Mateos capítulo 12 verso 43? Que nuestra casa no puede estar desocupada, que nuestra casa no puede estar vacía, que nuestra casa tiene que estar llena de Dios. El huésped malo, que era el primer dueño, tiene que seguir viniendo, porque es una ley espiritual. Él va a seguir viniendo. No crea que si tú saliste de la brujería, de la prostitución, del adulterio, de la droga, no crea que eso no va a venir más nunca a tu vida. Escríbalo como que está escrito en la hoja de la Biblia. Y lo dijo Jesús: todo lo que te persiguió en el mundo te va a volver a perseguir ahora en el camino de Dios. Lo mismo, exacto. No que yo tenía una atadura de esto, eso va a venir. El que en el mundo lo perseguía algo, eso va a venir nuevamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la va a marcar tú. ¿Cuál es? ¿Cómo está tu casa el día que Él venga? ¿Cómo está tu habitación el día que Él llegue?
Porque hay gente aquí que nunca se han descarriado. Por eso no quiere decir que el enemigo no haya venido a tocar su puerta. Ha venido miles de veces, pero cada vez que ha venido ha encontrado a un hombre en oración, ha encontrado a una mujer de rodillas, ha encontrado a un joven perseverando, y se va y después vuelve a venir y él sigue insistiendo. Y esa es la condición que debe tener Satanás. Tiene que seguir viniendo, déjalo que venga. El trabajo tuyo es buscar de Dios y llenarte del Espíritu de Dios. El trabajo tuyo es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la realidad del hombre y de la mujer de Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso es que no podemos bajar la guardia. Usted no se puede echar a descansar. Usted no puede guindar una maca en el terrado y creer que usted, como aceptó a Cristo y puso la mano en la Biblia, ya usted más nada lo toca. A mí nada me toca, a mí nada me cae. Caerán a su lado 1000 y 10,000. Y me sé el Salmo 91 de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará. Ay, por ahí se va. A su nombre. Y el enemigo atacándolo. No, usted tiene que vivir una vida ferviente en Dios. El día que baje, vas a tener el huésped de ahí en la puerta. Aquí tú y yo estoy reclamando lo que es mío. Aquí vengo con maleta, pero no vengo solo, vengo con 7 más. Es donde usted tiene que pararse en guerra, porque va a terminar peor endemoniado que como era antes. Tiene que pelear una batalla y decirle: huéspedes, aquí tú no vienes más. Aquí vive Cristo y Cristo se queda. Voy a más bien a cuidar al huésped bueno. Voy a orar, voy a buscar, voy a santificarme, voy a buscar la presencia de Dios, voy a meterme en el Espíritu, voy a buscar a Dios más que antes. Cada día más voy a buscar a Dios. A su nombre. Eso es lo que debe hacer toda mujer y todo hombre de Dios. Es el consejo de vida. Tiempo de paz es tiempo de guerra.